Yo ¿Por qué es voy a importante? estar en la puerta de su canal a las 8 de la noche que empiece su programa. El ministro de Educación, Rosendo Serna, está incómodo. Cuarto Poder ha sometido a prueba su tesis doctoral y ha hallado que más del 70% no es original. Es un collage de textos que no le pertenecen y que ha utilizado sin citar la fuente. Sí, juro. Este gobierno del maestro y presidente Pedro Castillo nombró en diciembre pasado a Rosendo Serna como titular de Educación. Tras tomar juramento, se hizo eco de todas sus credenciales: maestría en educación y doctorado en psicología educacional y tutorial en la Escuela de Posgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, alma mater del Magisterio Nacional. El doctorado, el más grande de sus pergaminos, el ministro Serna lo obtuvo en diciembre del 2019 con la tesis titulada El marco del buen desempeño docente y la inteligencia emocional en los docentes de las instituciones educativas del nivel secundaria de Lujel Huánuco 2017. En un gobierno donde el copiar-pegar parece recurrente, decidimos someter a prueba la tesis doctoral del ministro, hoy el docente más importante del Perú. Del repositorio de la Universidad La Cantuta tomamos el documento de 91 páginas y lo pasamos por el software antiplagio de mayor prestigio en el mundo, Turnitin. Lo que encontramos es que hay un 72% de textos coincidentes con otros textos no declarados, ¿no? ¿Coincidentes qué significa? ¿Que fueron solamente citados o que fueron tomados sin citar? Lo segundo, que fueron tomados sin citar, ¿no? Párrafos y páginas de textos tomados sin citar la fuente original, ni en pie de página ni como referencia. Fue el más lamentable resultado de esta prueba solicitada a la Universidad Científica del Sur. Más del 70% del documento no es original y textos completos o con algunas palabras cambiadas pertenecen a otras fuentes, a otros autores que ni siquiera son mencionados. ¿Cuál es el tipo de semejanza sin citar más problemática, más recurrente? Hay una coincidencia de 48% con otros textos del mismo repositorio de la Universidad Cantuta. Dentro de ese 48% hay un alto número de 5 o 6 tesis, ¿no? De otros alumnos. De otros alumnos, ¿no? A pedido de Cuarto Poder, la Pontificia Universidad Católica también pasó por Turnitin la tesis doctoral del ministro. Aunque sus expertos pusieron otras variables de fiabilidad, el resultado fue en la práctica el mismo. 70% de la tesis no es original y es, en cambio, semejante a textos de otros autores en mayor o menor proporción. Y lo que podemos decir es que son textos iguales a otros textos, ¿no? Sin citar. Sin citar, claro. A la izquierda de pantalla vemos la tesis del ministro Serna. Las líneas y párrafos a color son textos no originales. La ventana de la derecha tiene a los autores reales, a los autores que habrían sido víctimas de plagio. Nos detenemos en el capítulo del marco teórico, aquí donde el ministro Rosendo Serna debía lucir todo lo que había trabajado e investigado para realizar su tesis. Pero su texto es igual a otra tesis del 2018 de Clean Papas Tucto, para un grado de maestría también en La Cantuta. Al igual que Papas Tucto, el ministro Rosendo Serna, el 2019, empieza diciendo: la revisión de la literatura referente a nuestro tema de investigación nos permitió afirmar que el clima organizacional constituye un aspecto importante de la relación entre personas y organizaciones y que ha merecido una especial atención. Palabras, enlaces, puntos y comas son iguales a lo escrito un año antes por Papas Tucto, párrafo tras párrafo e incluso citas bibliográficas. Nieves, 2006.
En un estudio Desempeño docente y clima organizacional, concluye que el personal docente del Liceo Agustín Codazzi en actividades intracátedra evidenció, de acuerdo a una evolución resultante, un desempeño óptimo en cada uno de los roles considerados. Sin embargo, en el rol como orientador, los estudiantes percibieron su acción moderadamente deficiente. Cuando hablamos de plagio, ¿estamos hablando de solamente una cuestión de ética o moral? El plagio atenta fundamentalmente contra esta relación entre el autor y su obra y es sancionado por el ordenamiento jurídico. Así que no solamente es una infracción ética, que muchos consideran que es un asunto voluntario, sino también es obligatorio el respeto a este derecho moral de paternidad y por eso es sancionable tanto administrativamente como por la vía penal. Como exdirectivo de propiedad intelectual en Indecopi, Martín Moscoso nos explica que una sanción en esta entidad puede llegar a los 180 UITs u 828.000 soles y una acusación penal puede llegar a los 8 años de cárcel. Según mi propia experiencia, el plagiario, cuando plagia, realiza esa labor en forma permanente. Entonces, si uno lo encuentra en un capítulo, lo va a encontrar en el resto de capítulos, porque es la forma en la que asume ese trabajo, sin esfuerzo, aprovechándose del esfuerzo intelectual ajeno. El síndrome copiador, en efecto, no acaba en un episodio. Los párrafos coloreados por Turnitin evidencian la copia de otros textos. En la redacción de su definición y propósitos, el ministro escribió tal cual y sin citar el texto de un antiguo brochure del Ministerio de Educación. Redacta el ministro: el marco del buen desempeño docente. De ahora en adelante, el marco define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que esos exigibles a todo docente de educación básica regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del país en sucesivas etapas de su carrera profesional. En propósitos específicos del marco del buen desempeño docente, lo que el Ministerio de Educación separa en letras, el ministro los quita. Si lo que terminas haciendo en una tesis con mayor problemática en un doctorado es un collage de los textos de otro, en efecto no se muestra dónde está el grado de investigación. Porque acordemos que el doctorado es un alto nivel de investigación y profundidad. Inclusive hay organizaciones que dicen el nivel de aceptación de similitud puede ser 0. En la tesis del ministro, según los especialistas consultados, a la gravedad de lo poco original, con 70% de contenido ajeno, se agrega lo punible, lo ilegal. Los antiguos griegos decían que aquel que roba las ideas de otro, finalmente no es un mero copista, sino es un ladrón, efectivamente. Del universo de Internet encontramos este PowerPoint del 2017 atribuido a la Unidad de Gestión Educativa Melgar, con un texto idéntico a la tesis que el ministro escribió 2 años después. El ministro subtitula las 9 competencias del docente y prosigue: se entiende por competencia un conjunto de características que se atribuyen al sujeto que actúa en un ámbito determinado. Fernández, S/F, reúne un grupo de conceptos de competencias y tras examinarlos encuentra elementos comunes. Hay gráficas de publicaciones del Ministerio de Educación del 2015 que el ministro Serna pone tal cual, el mismo color, el mismo formato en su tesis, sin poner un pie de página, sin indicar que no son sus gráficas. En el subcapítulo Campos de acción o dominio global del desempeño docente, el ministro Rosendo Serna arranca con una cita bien hecha. Turnitin, sin embargo, nos advierte que ese fragmento le pertenece a otra persona. El original fue publicado por Dilma Zárate el 2011 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para un grado de magíster en educación. Ella, 8 años antes que el ministro, escribió:
Montenegro Ignacio, 2003, página 21. Señala que esta labor que realiza es diversa, sin embargo puede ubicarse en 4 niveles: la acción del docente sobre sí mismo, la que realiza en el aula y otros ambientes de aprendizaje, la que desarrolla en el entorno institucional y la que ejerce en el contexto sociocultural. El siguiente diagrama ilustra las relaciones de inclusión que se presentan entre estos campos de acción. La autora original, Dilma Zárate, coloca su gráfica tal cual prometió en su texto. Pero el ministro no lo hace y sigue copiando el texto de Dilma tal cual en su tesis doctoral, párrafo tras párrafo tras párrafo. Hay hojas y hojas de coincidencias con revistas o autores de otros países, como Ecuador, o de otras instituciones, como la Universidad Peruana Los Andes. Ya insólito, parte de la tesis del ministro Rosendo Serna coincide con los mismos párrafos escritos por el estudiante Eduardo Sánchez Vidal, quien realizaba su tesis también el 2019, y con el mismo asesor, Alfonso Cornejo Zúñiga. El ministro para un doctorado y el otro estudiante para una maestría escribieron las mismas líneas, todo tal cual. Ambos escriben: para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta el esquema de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, por lo que en su estructura consta de... Serna divide sus capítulos exactamente como Eduardo Sánchez Vidal, una línea tras otra, y concluye igual diciendo que al poner la presente investigación a consideración de los señores miembros del jurado, lo hago con la humildad de docente en constante aprendizaje y dispuesto a recibir las sugerencias constructivas que estoy seguro enriquecerá este y demás estudios, por cuyos aportes valiosos les expreso mi agradecimiento y reconocimiento. El asesor de ambas mentes gemelas vive en esta residencial de docentes a la espalda de la Universidad La Cantuta. No hubo forma de preguntarle cómo no se dio cuenta que sus dos asesorados tenían la misma redacción. Un desliz quizás pudiera ser una línea no citada, párrafo de párrafo, por lo cual implica páginas dentro de una tesis, que implican además que alguien efectivamente ha hecho el machado. Es decir, ha tenido que armar un collage con esas determinadas páginas en esa sección explícita, ha tenido que pasar por el asesor de tesis, ha tenido que ser validado por el jurado de tesis, el individuo que lo ha hecho o un tercero que se lo hizo, porque eso también ocurre, que hay terceros que le hacen la tesis a uno y uno finalmente ni siquiera sabe qué cosa es original o no porque ni siquiera hizo la tesis. Finalmente tienen una serie de responsabilidades. En algunos casos hay agrados, de acuerdo al grado de infracción contenida en el plagio, hay amonestaciones o hay obligaciones de retiro de las publicaciones, obligaciones de inclusión de una fe de ratas, es decir, hay distintos niveles, pero sí existe la posibilidad de pérdida de grado si es que pues, es muy grosera esta infracción detectada. En la Universidad La Cantuta, el vicerrector Daniel Chirinos no pudo recibirnos como había prometido, pero por teléfono precisó que desde el 2020 aquí se utiliza el software Turnitin para la revisión de autenticidad de los trabajos de todos sus estudiantes, con una valla que el ministro no podría pasar. ¿Cuál es el porcentaje mínimo que ustedes aceptan para sus títulos de grado o posgrado de coincidencia en el sistema Turnitin? El 25%, señorita. 25%. Si ustedes detectan más del 25% de coincidencia del sistema Turnitin, ¿qué hacen? No se registra el trabajo de investigación. Aunque la tesis de Rosendo Serna se sustentó con éxito en diciembre del 2019, para los expertos las consecuencias de su escasa originalidad, de sus párrafos sin citar, son vigentes y sancionables. Obviamente, si hay plagio, se retira la tesis del repositorio, donde debe estar registrado. Y la segunda es que se anule el grado y el título. Y ya hemos retirado el año pasado ya un grado y un título. Sea quien sea la persona, sea quien sea el estudiante.
No nos interesa la persona, nos interesa ver los trabajos de investigación. Pero si el 72% de la tesis tiene indicios de plagio, ni siquiera los reconocimientos se salvan de la copia. En su página 4, el ministro Rosendo Serna agradeció a Dios nuestro Señor por haberlo acompañado en tan ingente trabajo. Un sentido de reconocimiento que Turnitin descubrió se repite tal cual en la tesis de Eduardo Sánchez. No le voy a dar ninguna respuesta. Usted va a tener toda mi respuesta el día domingo. Lo esperamos entonces, ministro. Gracias por su tiempo. Claro, eso es lo correcto. Gracias, ministro. Lo esperamos el domingo. Muchas gracias. Muy agradecido.